Buenas tardes. Es para mí un placer y un honor haber sido invitado a participar en este Festival Cinelibri presentando la película Mientras dure la guerra de uno de los cineastas españoles más galardonados y reconocidos internacionalmente, como es Alejandro Amenábar. Al no ser crítico de cine ni dedicarme al séptimo arte más que como espectador, si acaso cinéfilo, hablaré como tal. Intentaré, eso sí, hacerlo desde la perspectiva del filósofo, o mejor del profesor de filosofía, que es a lo que en verdad me dedico. La película que van a ver parte de unos hechos que se sitúan en los primeros meses de la Guerra Civil Española, concretamente el 12 de octubre de 1936, ocurridos en la Universidad de Salamanca y de los que el filósofo Miguel de Unamuno fue protagonista fundamental. Unamuno, que en un primer momento había saludado el levantamiento contra el gobierno republicano, a la vista del desarrollo de los acontecimientos bélicos, se mostró en aquel momento crítico con los sublevados. Como muchos otros intelectuales y ciudadanos españoles de la época, interpretaba a comienzos de 1936 que el régimen republicano había iniciado una deriva revolucionaria que, de no corregirse, abocaría sin remedio a la instauración de una dictadura de corte soviético, y esas precisamente parecían ser las intenciones iniciales de los sublevados: rectificar la República. Lo cierto es que el fracaso del golpe de fuerza fue lo que desencadenó la tan temida revolución, abocando al conjunto del país a una terrible guerra civil que duraría 3 años y cuyas consecuencias el general Franco, elegido jefe supremo por sus pares mientras dure la guerra, prolongaría en una interminable posguerra durante 40 años más. La Guerra Civil Española fue en primer lugar eso, española. Sus causas próximas y remotas hay que buscarlas en la historia contemporánea de España y no es este el lugar ni la ocasión de extenderse en esa indagación. Pero a la vez que española, la guerra fue también, por su marcado carácter ideológico, una pequeña guerra mundial. Sirva como ejemplo la presencia en suelo español de personalidades búlgaras, como lo fueron Georgi Dimitrov Mijailov o Stoyan Mineyev, conocido en España como Moreno, quien en 1939 presentaría ante el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en Moscú un informe sobre lo sucedido en España que hoy es pieza clave para los historiadores de aquel periodo. Como guerra ideológica, la Guerra Civil Española fue también guerra de ideas, y Unamuno ocupó lugar principal en aquel combate, siendo a la vez protagonista y víctima de la tragedia. Al igual que la mayoría de los intelectuales europeos, vivió intensamente el periodo de entreguerras desde una posición de gran relevancia social. Sus escritos, sus intervenciones públicas, incluso sus actuaciones académicas, ejercían una poderosa influencia en una sociedad donde la palabra y el texto aún no habían sido sustituidos por los medios de comunicación de masas que hoy conocemos. Una influencia que no siempre estuvo acompañada de la clara conciencia de sus consecuencias. Lo que realmente ocurre no siempre se corresponde con lo que querríamos que ocurriese, pues ya los poetas nos han informado de los diferentes caminos por los que transitan realidad y deseo. El íntimo desgarro de Unamuno resulta de ese perenne conflicto entre pensamiento y acción que en la película se narra con maestría mediante la contraposición de los arquetipos del filósofo y el militar, el hombre de pensamiento y el hombre de acción, representados respectivamente por las figuras históricas del rector de Salamanca y del fundador de la Legión, el entonces coronel Millán Astray. En los retratos que de cada uno de ellos nos dejó el gran pintor Ignacio Zuloaga, podemos verlos representados con esos atributos propios y, una vez más, arquetípicos. La muerte de Unamuno, ocurrida pocos meses después de los sucesos narrados en la película, podría interpretarse como el fracaso del pensamiento y el forzado silencio de la razón frente a la sinrazón. La voz de Unamuno sonaba sin parar en los ámbitos de España desde hace un cuarto de siglo. Al cesar para siempre, temo que padezca nuestro país una era de atroz silencio. Así se expresaba, tras conocer la noticia, otro de los grandes pensadores españoles de la época, José Ortega y Gasset, del cual es gran conocedor el profesor Lázaro Kopinarov, con quien lamento no poder compartir escenario y a quien aprovecho para enviar desde Madrid un más que cordial saludo. La película que se disponen a ver es cine histórico en el que la maestría de director y actores se acompaña de un extraordinario trabajo de ambientación, pero es cine al cabo. Es decir, es arte y no historia. Y así ha de ser vista, como obra de arte que nos coloca frente a nuestra condición humana.
Por ello quiero terminar esta presentación recordando las palabras de Unamuno, que en su obra del sentimiento trágico de la vida de 1913 nos convocaba a la tarea de sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, algo que pertenece a la esencia del verdadero arte, y el buen cine siempre lo es. Muchas gracias y que disfruten de la película.